Bueno, aquí estamos, una mañana gris, hay neblina en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, la temperatura es de 23 grados 5 décimos en este momento, una jornada con una temperatura máxima, yo diría un tantillo por debajo de los últimos días, pero bueno, que viene con este clima pesado, agobiante. El team verano está de maravillas, el resto, ni team verano ni team invierno, queremos que afloje un poco. Y las previsiones de tormenta hasta ahora no se han cumplido, se mantienen para la tarde del día de hoy y para el día de mañana. Veremos qué es lo que pasa en definitiva. En este inicio, a la hora 7 de la mañana, como estamos haciendo habitualmente, compartimos el primer tramo, la primera media hora, a través del Instagram también de Noticias y Protagonistas, que es, bueno, justamente por ahora, casi una suerte de prueba en este escenario de transmisión online desde la 99.9. Ayer, y debo decir muy desafortunadamente, el tribunal que lleva adelante el segundo juicio al respecto de la muerte de Lucía Pérez decidió rechazar las presentaciones que habían hecho tanto la defensora oficial Laura Solari como la defensa particular de Ofidani, y pospuso del día 17 para el día 23 la lectura de lo que será la segunda sentencia a este respecto. La presentación se hizo por la intromisión absolutamente inadecuada, total y completamente inconstitucional, del presidente de la Nación, Alberto Fernández, profesor de Derecho de la UBA, en una reunión que mantuvo con los padres biológicos de Lucía, en donde después en una serie de tweets había dicho o señalado que estaban para hacer justicia y que había que terminar con la impunidad que no existe, toda vez que ambas personas llevadas a proceso, sometidas a juicio, fueron condenadas a 8 años, llevan 6 años en prisión, sin ningún tipo de expectación de posibilidad de reducción de condena, o habiendo no tenido ninguna ventaja o beneficio en su situación durante la etapa del COVID, donde sí se liberaron a miles de presos, algunos de ellos criminales peligrosos, aquí en la provincia de Buenos Aires. Esto es una parte de lo que ocurre. En un ratito más vamos a estar hablando de esto, porque la red de jueces penales se expresó a este respecto. Uno de sus integrantes va a estar conversando con nosotros en lo que tiene que ver con la intromisión del Poder Ejecutivo en el servicio de justicia. En el día de ayer falleció el señor Eduardo Blaquier, titular de Ingenios Ledesma, casi yo diría como si estuviera escrito, como si no hiciera falta, esperar el texto. Distintas organizaciones que tienden a autocitarse como organismos de derechos humanos salieron a expresar su fastidio porque el señor Blaquier haya fallecido, señalando que partía impune a partir de hechos que están en discusión judicial desde la década del 70, cuando en particular se le atribuye a Blaquier haber, connivido con el poder militar de la época, señalado gente que luego fue detenida, desaparecida. Tucumán, donde está el ingenio Ledesma, tiene una historia absolutamente trágica. Allí fue un punto central donde el ERP desplegaba su acción militar en términos de guerrilla terrorista, con la idea, de llevar adelante una práctica que se conoció como foquismo, es decir, ir a un lugar, instalar un foco, llevar adelante un proceso insurreccional y tratar de contener, dominar un territorio para luego pedir un reconocimiento internacional. Algo así como las repúblicas independentistas del Donbass, es decir, la doctrina comunista de la intrusión, la construcción de un espacio de poder y la búsqueda de un reconocimiento. Hace unos días, Miguel Ángel Pichetto, que mañana va a estar en el aire de esta estación de radio, se preguntaba qué nos pasa a los argentinos, que teniendo tan claro nuestro predicamento a favor de la territorialidad, de la propiedad territorial de las Islas Malvinas y nuestro sentimiento argentino sobre Malvinas, no advertimos sobre estas cuestiones, ¿no? El mapuchismo también es una sucesión de actos de foquismo que buscan determinar un territorio
sin reconocer la bandera argentina, sin reconocer el himno, sin reconocer la Constitución, sin reconocer la patria, digamos, establecer un marco de dominio de carácter diferente. Esto ocurre en momentos en que, en el marco de la acción de la justicia, las hijas de Santucho, que debieron exiliarse del país y vivieron parte de su vida en Cuba, luego de la muerte de su padre que muere en combate, leal y franco, con efectivos del ejército argentino, es decir, no fue secuestrado, no fue torturado, sí su cuerpo nunca fue entregado a la familia, van a recibir una indemnización por parte del Estado argentino. No hay distinción para mí entre las dos organizaciones criminales, ni en el caso del ERP ni en el caso de Montoneros, dos organizaciones criminales que se constituyeron desde distintas vertientes, pero después terminaron confluyendo en un mismo tronco, en una misma visión contraria al interés nacional de la República Argentina, y que alimentaban, digamos, y fueron parte, ¿no?, de la teoría de impulsar fuertemente el golpe de Estado. ¿Por qué impulsaban el golpe de Estado, tanto Montoneros como el Piano? Bueno, porque estaban convencidos de que esto provocaría un rechazo popular de tal dimensión que ellos se fortalecerían como organizaciones combatientes, serían, digamos, la cabeza, serían los líderes de esa acción, y Argentina finalmente enfrentaría a su condición de país burgués, de esa visión de país de propietarios que tiene y tendrá Argentina, y finalmente podrían tomar el poder para impulsar un proceso socialista de colectivización en nuestra patria. Esto no ocurrió, evidentemente. Mao sostuvo alguna vez que un ejército revolucionario debe moverse entre el pueblo como el pez en el agua. Esto solían repetirlo como un mantra los serpianos. Y finalmente nada de todo eso ocurrió. Justamente ocurrió todo lo contrario. El 24 de marzo del 76 en la Argentina ondeaban las banderas, se saludaba a las fuerzas militares y se aplaudía el fin de un momento que se vivía en condiciones totalmente horribles, no solo por la cuestión económica, que era imperiosa, no solo por la disolución política del justicialismo, que intentó hasta el último momento sostener a Isabel Martínez, viuda de Perón, como presidenta de la Nación, sino por la incapacidad misma de los distintos sectores del justicialismo de llegar a un acuerdo político que hubiese significado la licencia de Isabel, el ascenso de Ítalo Luder como presidente, hasta llegar a elecciones. Faltaban muy pocos meses para ir a elecciones. Esas elecciones que Ricardo Balbín, más conocido como el Chino Balbín, dirigente central en aquel momento de la Unión Cívica Radical, había pedido que llegáramos, aunque más no fuera con bastones. ¿Por qué traigo esto hoy a conocimiento de ustedes? Bueno, porque en medio de la discusión al respecto del tema del Fondo Monetario, en el contexto de la tremenda inflación que carcome nuestros recursos cotidianamente, la destrucción del peso, las situaciones que van a venir en los próximos meses, aparece alguien en el sistema judicial que de pronto dice, bueno, sí, en realidad les corresponde, les vamos a dar una indemnización. Está claro que las hijas de Santucho no tienen responsabilidades al respecto de las conductas de su padre, además eran muy pequeñas. Está claro que fueron sacadas de la Argentina y llevadas a Cuba, decisiones que ellas no tomaron. La pregunta es por qué debe, después de tanto tiempo, producirse y pronunciarse el sistema de justicia, o una persona o un grupo de personas dentro del sistema de justicia, para llevar adelante una reparación económica que a todas luces primero es antipática, y no tengo duda que seguramente es jurídicamente completamente discutible. Por eso traigo y hago esta suerte de presentación. En otro orden, en cuanto a las cuestiones que nos competen, se acelera el proceso inflacionario, desafortunadamente. Hoy se conoce un estudio del ISEPSI aquí en Mar del Plata, que habla que en lo que va del mes
en lo que va del mes, el aumento de precios es muy visible y sostenible, y que en el mes de febrero el aumento de alimentos fue del 10,5%, en algunos casos con picos más altos, como por ejemplo en el caso del pescado, con subas de hasta el 50%. Lo cierto es que ya se está hablando potencialmente de un número para febrero que podría estar más cerca del 7%. Ya nadie habla de ese 3% del que habían hablado Massa, Rubinstein y demás, y en un gobierno que no encuentra cómo hallar un eje. El documento de la Cámpora criticando el acuerdo con el Fondo Monetario, en donde lo dejan afuera a Massa, no lo cuestionan, pero es Massa el que lo impulsa, es Massa el que se abraza con Georgieva, como se abrazó el anterior ministro, como se abrazó Duhovne, digamos, cuando van allí hay una organización internacional que no repudia a ninguna nación del mundo, ni siquiera hoy, en este momento, en este contexto. Por ejemplo, se escuchan expresiones de Vladimir Putin en contra del Fondo Monetario. Argentina vive en una película comunista vieja, que es la idea de que las organizaciones multilaterales son las responsables del desasosiego de naciones, en este caso, como es el caso de la nuestra. Bueno, estamos en la 99.9, como dije, en una mañana gris, hay neblina, hay una previsión de lluvia, de tormentas para la tarde del día de hoy, veremos si eso efectivamente ocurre. Ayer de Defensa Civil se daban consejos para protegerse del calor, hay una recomendación de bajar los decibeles en cuanto a las prácticas intensas de carácter físico. Inclusive hay un artículo interesante de los riesgos que corren los jugadores de fútbol, ¿no? Jugando partidos con este escenario climático, porque está bien, se fue el sol, pero la verdad que después el resto de las horas del día está muy denso, muy pesado. Bien, ya continuamos.